Cruce bovino ideal. Una pregunta que surge en las ganaderías es si existe un cruce ideal que pueda garantizar una excelente producción de carne y leche, y la respuesta a esta interrogante, lastimosamente, es que no existe. Lo primordial en este aspecto es que el productor ganadero sea capaz de seleccionar una buena raza cebuina y una europea, de acuerdo al medio donde llevará a cabo su actividad ganadera. Por esta razón, es necesario conocer los requerimientos de cada raza bovina. Se debe aprovechar al máximo la ventaja del vigor híbrido que se obtiene al realizar cruces con bovinos taurinos y cebuinos que otorgan al ganadero un bondadoso ejemplar F1. Algo a resaltar es que no todo depende de la selección de un buen cruce F1 para obtener los resultados deseados. La bondadosa raza bovina Simmental es una raza doble propósito por excelencia y es una buena opción para los ganaderos, aunque también presenta sus inconvenientes. Al utilizar a la raza bovina Simmental, se obtiene un cruzamiento adaptable y eficiente, pero lastimosamente, en algunos casos, no es rentable. Si el productor ganadero no dispone de buena alimentación, los bovinos no van a demostrar la doble utilidad, ya que los bovinos van a expresar su genética hacia la producción de carne o leche, no van a tener la posibilidad de expresar la doble utilidad, y la razón es que no se cumple con el requerimiento nutricional para que esto suceda, y de esta forma se desaprovecha la ventaja genética que se tiene en el F1. En este punto es esencial que el ganadero conozca el requerimiento nutricional del bovino y saber con cuánta comida se cuenta para tener los animales que se pueden tener realmente, con el fin de que el negocio sea rentable. Un punto crítico y que no se debe ignorar es que la mayoría de vacas que están en producción se dejan de preñar si no reciben la alimentación necesaria. Podemos concluir que la ausencia o falta de nutrientes y de alimento necesario provocan la interrupción inmediata de la etapa de reproducción bovina, y ante esa interrupción, los reemplazos de los bovinos que van a ser sacrificados se demoran en llegar.